Así que vas. Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente. Bajo la piel. Así es el nombre del programa. Otra entrega. Vamos a descubrir otro ser humano con una historia tremenda. Tremenda historia. Que también se transformó en cosas positivas, pero que está sentada sobre la base de algo duro. Pero de allí nació la personalidad que es hoy y el trabajo que realiza hoy y el esfuerzo que hace hoy. ¿Y sabes qué? Se la ve feliz. La recibía, conversaba con ella, se la ve contenta. No es fácil, ¿eh? A veces nos quejamos de cada pelotudez. Perdón por la expresión, ¿no? Vamos a recibir ahora, en minutos, y vamos a estar charlando con alguien que quizás ya la conozcan. Tiene un libro escrito muy impresionante. Ocupó una banca en la Cámara de Diputados. Tiene una fundación, bueno, mucha cosa. Pero vamos a conocer al ser humano que hay detrás de todo esto y bueno, el sentimiento, todo lo que está por debajo de la piel, esa alma, ese corazón, esas sensaciones, emociones. Los invito, vamos a estar conversando con Angelina Bunge, angoleña. Ya venimos. Yo te presenté un poco haciendo alusión al propio nombre del programa, Bajo la piel. Tu historia es una historia que ha trascendido. Es más, se ha publicado en varios medios del mundo. Y tenés un libro escrito. O sea, la historia, aquellos que se quisieron acercar, la conocen. Exacto. No es una historia fácil, es una historia complicada, es una historia linda de contar porque tiene un buen final. Pero la historia es dura. Es una más de las miles. Una más de las miles. O millones. Sí. Angelina, naciste en Angola. Exacto. Te criaste en Angola. Exacto. Y te criaste en condiciones espantosas. Sí, difíciles. Difíciles. ¿Recordás como niña? ¿Tú qué sentías, qué sensaciones tenías o eras inconsciente a lo que pasaba? Y de niña, de chiquita, ¿no? Sí, es realidad. De niña, muy niña, es como casi uno es inconsciente. Sin embargo, crece dentro de esa situación que trata de entender el por qué tenemos que amanecer en un lugar, de repente pasar unas horas dentro de una casa, después en la noche volver a ese lugar a esconderse, que era ir a escondernos por el tema de los ataques nocturnos del enemigo, o sea, la UNITA, que era la parte que había una guerra civil, digamos, entre dos facciones. Exacto. Que los dos reclamaban la independencia de Angola, pero unos apoyados por Estados Unidos y otros por Rusia. Claro, ahí ya la independencia ya estaba, pero se desató esa guerra por intereses internacionales, claro. Obviamente. Bien, como tú dices, cada lado apoyado por una fuerza. Por un bloque, sí. Por un bloque para... el hecho de que era una guerra entre nosotros, por decir, era guerra de angolanos, pero es como todo el mundo, ¿no? Que la guerra lo que hace es empobrecer más a los más pobres, a los más desfavorecidos, porque fíjate, yo vivía en una aldea. Empobrecerlos y ponerlos en riesgo. Exacto. Absoluto, permanente de vida. Exacto. Yo vivía en una aldea que no teníamos acceso a la electricidad, a salud sanitaria o lo que fuera. Vivíamos en la naturaleza, con la naturaleza. Pero tú a esa chiquitita era como natural. Naciste en eso, no conocías otra cosa. No conocía otra cosa, salvo cuando ya era una niña con la edad de ir a la grande, escuela. Sí. Ahí con los libros, hacer colonia portuguesa, los libros obviamente ilustrados por
bueno, los libros vienen ilustrados más para llamar la atención también Claro. del estudiante, más cuando recién está empezando a estudiar. Entonces, como que podría existir algún otro mundo más allá del que yo conozco, en el que yo nací y en el que yo estoy creciendo. Pero era una cuestión de saber si hay ese mundo, ¿dónde está? Claro, es como Porque, estar en la caverna de Sócrates. sí, alguna radio podría escucharse, tele no la vi cuando llegué a la capital, años después. O sea, no había un mundo diferente Claro, en era ese momento. naturalizado eso porque era lo que había. Claro, era lo que no fuera, había. No sería lo que no sé si te gustaba, pero era natural. Esto es lo que hay. No había forma de comparar. Claro, no había forma si de te comparar. gusta o no, porque no conoces otra cosa ni siquiera a través de las pantallas, por decir. ¿Y ese mundo dónde está? Angelina, ese pueblo, un pueblo alejado de la De capital. la capital, sí, muy ¿sí? lejos. Un pueblo rural, digamos. Viene a ser como un pueblito rural, pero bien apartado de lo que son las capitales. Bien apartado. Bien, Cuanza Sur, pero bien apartado de las capitales. Son pueblitos de 100 personas, otros de 50. Ajá. Pueblitos que se van armando por Tú allí. vos naciste Yo nací en el 78. no, 78. Sí. 78. Es 78. En el 78. Pero todavía estábamos en plena guerra Claro, civil. claro, ahí. todavía estaba Sí, en guerra. sí, sí. Y entonces, bueno, estaban amenazados, pero además tenías amenazas internas también. Las amenazas no solo eran por la guerra, había condiciones de convivencia jodidas. Sí, sí. Fernando, yo después que llegué acá a Uruguay, después de... Que tratar fue en de- 1999. final de 99. Entender la cultura, entender el significado de lo que yo vivía. Tenías o sea, 21 que vivía años mi cuando llegaste. familia, que Tenías 21 años cuando llegaste acá. sí, llegué con 22, ya había 22, cumplido 22 bien. años. Y tratar de darle nombre a aquello que vivíamos. Fue cuando no que llegué a la conclusión, sino que entendí que viví situación de violencia doméstica. Mi familia, o sea, mi madre vivió cuestiones de violencia doméstica todo el tiempo. Yo crecí dentro de esa violencia interfamiliar. Ahora vamos a eso, porque cuando llegué al Uruguay me di cuenta de todo eso, pero tú antes de llegar al Uruguay, porque también Sí. hay una historia para contar de por qué viniste al Uruguay y los cascos azules que tienen a veces tanta crítica y tanta cosa, jugaron un supieron. rol, particularmente una mujer de Uruguay, integrante de la misión de paz de Cascos Azules, fue un factor bastante importante en tu vida. Es así. En 1995, con la llegada de los cascos azules a Angola, yo ingresé a trabajar también en las Naciones Unidas, obviamente. ¿Cómo entraste a trabajar en Naciones Unidas? ¿Por qué? Y era como, cuando llega a las Naciones Unidas, es como cuando abre una empresa internacional que viene a instalarse y ahí da trabajo a los lugareños. Es exactamente lo mismo lo que pasa con las misiones Bien. de las Naciones Unidas. Cuando se instalan ¿Pero un vos país, allá en el pueblito? No, ya en la capital. Ah, ya en la estaban capital. viviendo en la capital. Sí, sí, Si ya no, la en el capital. pueblito hubieras estado aislada. No, en completamente. el pueblito ya había abandonado el pueblo. De hecho, para ingresar a trabajar en las Naciones Unidas, yo estaba a punto de cumplir los 18 años y aún no los había cumplido, pero... Bueno, de hecho, antes de llegar a la capital, del pueblo natal, pasaste por más de un pueblo. Sí, era la cuestión de buscar siempre un pueblo con más población, siempre con la ignorancia de alguna forma, porque yo digo ignorancia, o la esperanza de pensar que no va a pasar nada Claro. porque hay mucha más gente. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Cuanto más gente, más masacre es. Más, claro. Más sufrimiento, más muerte, Intentando más... buscarle lugares un seguros, lugar seguro para se los colocaban en hijos. lugares más complejos. Exacto. Y todas esas movidas que hacíamos, lo hacíamos a pie, caminando. No había transporte, descalzo, en condiciones... Bueno, habrás visto en varios documentales Sí, de sí. África a esas crudezas que muestran. ¿Sabes que estuve en África?
¿Tuviste? Sí. Qué suerte. Estuve, pero estuve en otras condiciones, obviamente. Sí, no es Subí fácil. el Kilimanjaro. Ah, mira. Sí. Qué bien. Sí. Sí, sí. No, esas condiciones, ver familia. Igual Tanzania es También uno de es los un- países bastante más atrasados que otros, ¿no? Sí, Tanzania es complejo. En realidad, África, todo, no digo que es un continente olvidado, ni mucho menos, es un continente potencial. El hecho de que el tema que no llega porque la gente, o sea, su población, yo hablo de Angola, porque vengo de allí, Sí. su población, los más alejados de las capitales, no les interesa el tema del diamante, petróleo y toda Nada. esa riqueza, porque no es que, capaz que algunos tienen información, les gusta trabajar la tierra, que Sí. es plantar, sacar de allí sus Bueno, víveres. de hecho era lo que hacían en el pueblo. Tu padre Sí. trabajaba en la tierra. Sí, mi padre tenía varias plantaciones, al igual que mi madre. Yo Y después ustedes tenían que ir a la escuela y después trabajar en la también tierra. trabajar. Muy y- chiquitos. Muy chiquitos. Y ¿Son yo cuántos hermanos? éramos 5. 5. Éramos 5 hermanos. 5 hermanos. A ver, ahora también quiero hablar de ese Sí. vínculo familiar, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Vos, en aquellos tiempos que sufriste cosas muy aberrantes, ¿de dónde te aferrabas? ¿Era tu madre, tu sostén, tus hermanos? ¿Cómo soportabas emocionalmente? ¿Quién te ayudó a camperear eso, decimos acá, Sí. a superar eso emocionalmente? Sí. ¿Cómo no te quebrabas? Y si yo hubiera nacido en algún otro lugar que no fuera en ese ámbito, quizás tendría que terminar en manos de profesionales, ¿no? Para equilibrar mis emociones, mi dolor, mi sentimiento de lo que estaba viviendo. Pero yo no podía hacer nada allí. Yo tenía que estar callada. ¿Qué número de hermanos sos? No, mis hermanos... No, pero ¿qué número, en qué número estás de la escalera? Yo soy la tercera. La tercera. Primero los gemelos, después estoy yo. O sea que ellos eran chicos también. Sí, claro. Y los chicos... Y con mi madre no podía tampoco decirle, comentarle, porque yo tenía que salvaguardar la vida de Pero mi mamá. espera, porque no saben, quizás quienes están mirando no saben de qué tenías que proteger a tu madre. De proteger a mi madre por la situación de la que yo estaba viviendo. Si yo le llegara a comentar a mi madre... La situación que estaba viviendo Angelina era de abuso sexual. Sí. Directamente abuso sexual por alguien que la familia había elegido para que sea su pareja. ¿A qué edad era eso? Claro, cuando se compromete, normalmente a algunos lados, es cuando si nace una hija mujer, queda comprometida con un fulano de tal. Yo a los 3 años estaba comprometida. 3 años. Sí, para después al futuro ser mujer de esa persona, ¿no? Entonces, ¿Qué tenía que edad esa persona? Tú tenías 3. Yo tenía 3 años y tendría 16, por ahí, 14, 16 años. Ay, Dios mío. Pero el hecho no es eso, quizás, no es eso. El hecho es tomar a esa niña y ya hacerle sentir cosas que no están Que no está establecidas. preparada Porque para... además teníamos la obligación de llegar a ese matrimonio, aún sea arreglado con tiempo, llegar virgen, en Llegar situación de virgen. virginidad. Era un tesoro cuidar eso. Cosa que esta persona que habían elegido para ti no respetaba en absoluto. No lo respetó. Y te obligaba... Y me obligaba, me llevaba a su casa, obviamente, como era pariente también. Violando hasta todas las normas dispuestas socialmente por los angoleños Exacto. Y por los adultos. y por los adultos. Entonces, ¿por qué decía que yo no podía contarle a mi madre? Mi madre automáticamente... La ponías en riesgo le a tu madre. comentaba a mi padre. Mi padre le cobraban las daría dos. tremenda paliza. Mi madre, como dicen paliza acá, me golpearía a mí y automáticamente hacían lo que sería el casamiento Sí, ya sí. obligatorio, Te entregándome a condenabas- la familia. Te condenabas a vivir con tu violador. Exacto, vivir en la casa con mi violador, mi futuro esposo, con mis futuros suegros. O sea, si se lo contabas a tu madre, tu padre golpeaba a tu madre porque tenía la responsabilidad de que hubiera De pasado cuidarme, eso. exacto. Y además te golpeaba a vos. Exacto.
Y además después te me obligaban a entregaban casarte. al O sea, casamiento. no podías decir una palabra porque iba a Es ser... que me tenía que callar. No, no, era Me tremendo. Las consecuencias eran, no digo peores porque lo que te pasaba era grave, pero, Sí, pero le sumaban a la gravedad, ¿no? Lo más grave no es lo que yo viví. Lo más grave es ver mi madre cómo sufría de cada golpe que le daban. Era tremendo. Lo viste y muchas veces eso. Yo lo viví, era constante. Constante. No había que pasar a... porque los niños éramos chicos, cometemos error todos. Pero era una práctica habitual entre los matrimonios, entre las parejas en Angola, o era un caso que Es un caso cultural. tu padre era Mi padre era especialmente... muy agresivo. Mi padre no permitía errores. De los hijos pagan la madre porque la madre no está cuidando. no permitía errores y él cometía el peor de los errores, que es pegarle y lastimar a la gente. Sí, pero no había nadie que juzgara eso. No, ya sé, pero no teníamos como alguien que donde hace- hacer una denuncia. como alguien que comete un error de esas dimensiones de pegarle a la gente que quiere puede enseñarle Pero a no alguien era qué es solo error y qué no. No era solo a mi madre, No, era a no, mi a madrastra todos. y a otra madrastra. Y a porque ustedes. mi padre tenía 3 mujeres. Entonces todas pasamos por esa misma Angelina, situación. es- Y era no, muy difícil. Por eso te digo, No me río, me pongo nervioso porque realmente es una situación que es... Yo sé que sucede, pero es de un dramatismo. ¿Cómo sobrevive una persona, tu madre y ustedes? ¿Cómo sobreviven a una situación como esa? ¿Cuánto te pesa? ¿Cuánta carga tenés de eso? Ahí sale el llanto, porque no es posible ver un ser humano sufrir tanto. Entonces, no es que contener las lágrimas, salí llorando a pedir ayuda, que por favor que algún adulto Por vaya. supuesto. No es separarlos, porque la otra persona no se defiende. No, por supuesto. Es golpeada, pero no se defiende. Como niños no tenemos fuerza de sacar a nuestro Y además el padre. golpeador no tenía ninguna... Es No le como iba a que pasar nada aunque lo En ese denuncie. momento queda como... Es imposible que un niño lo saque de esa situación, porque no era solo golpe con mano, con piedra, con... Y entonces, ¿cómo leña. salieron? Sí, le pegaba. A ti te pegó con un hacha. Sí, no con la filosa, pero con la parte de atrás de un hacha, en la cabeza. palmatoria. La palma de la... Sí. Claro, te lastimó. No, a mí no me lastimó. Pero te a mi generó hermano una tampoco, conmoción. Pero claro, la nuca es un lugar que uno no... Con un hacha. Creo que es un lugar muy sensible, no se puede. O sea, estaban en esa época chiquitos, los hermanos, tu madre, sometidos a una situación de permanente amenaza por la guerra, pero además Sí. de permanentemente ya no amenaza, acción violenta intrafamiliar. Sí. O sea, no solo era lo externo, sino Sí, que lo sí, interno era sí. durísimo. Era cuestión de sobrevivir. Pero cuando él estaba bien, es como sucede ahora. Cuando él estaba bien era un padre dulce, cariñoso y eso. Pero de golpe y porrazo y por situaciones, o porque se retrasó la comida, o la comida no quedó a su gusto, o sea, tal por cosa, cualquier motivo. o era todo. ¿Y a qué se lo atribuís eso, esa conducta que tomaba alcohol? No. Eran cambios repentinos Era cambio repentino, era... de carácter, de forma. Sí, era su forma de ser que no se justifica. No Sí, es pero la por ser comida está agresivo fría que y te pego y... que estén golpeando a tu familia constantemente. No, ni Y- constantemente ni no constantemente a esta altura, pero... Y bueno, pero en esa situación, ver esa realidad tan dura, tan difícil, por eso digo, es poco lo que yo viví ante lo que vivió mi madre. Porque mi madre tuvo que vivir por 5, tuvo que ser golpeada por 5 y por 6ª por ella misma. Entonces, Angelina, no sé cuánto es tu madre, pero no es poco lo que padeciste. Si lo pones en perspectiva, pero no es poco lo que padeciste. pero sobreviví, Fernando. Sí, claro que sobreviviste. Sobreviví. ¿Qué pasó con tus hermanos? Y mis hermanos actualmente viven en Angola. Han fallecido, fallecieron dos menores. Ajá. Y ¿De alguna enfermedad? sí, los dos fueron por enfermedad, uno por cáncer y el otro por una infección, porque la situación de
de atención médica tampoco es muy católica al día de hoy y están en la capital, Sí. pero ellos siguen viviendo allí. He tratado de visitar a mi madre en 2 oportunidades. ¿Tu madre vive? Mi madre vive, al día de hoy vive En Angola. En una situación precaria, obviamente. Ya me ofrecía traerla, que ahora no digo que ¿Qué tiene... edad tiene tu mamá? Mi mamá está con 73 años, Y 74. no quiere salir de allí. No quiere porque ella nunca viajó, en primer lugar, en avión, en barco, no sé, se podría, mucho tiempo, muchas horas. Lo único que ella acostumbró a viajar ahí es ómnibus interno. Sí, pero no viene o porque taxi. tiene miedo de viajar en avión En medio de viajar en o no avión. viene porque tiene sus otros hijos o porque Tiene su vida está hecha en Angola. El tema es que ella ya tiene a sus hijos, a sus nietos, que son mucho más que acá. Claro. Acá yo tengo 2 hijos, son independientes, cada uno trabaja, cada uno tiene su vida, ninguno vive conmigo. Nacidos acá. Nacidos acá, ellos son uruguayos. Y además mi vida es muy dinámica. Yo tengo muchas actividades en el día, además de mis cosas personales. Y el tema idioma, tema Igual te clima, gustaría tema te gustaría tenerla cerca a tu madre. A mí me gustaría, sí. A mí me gustaría tenerla Y seguirla cerca protegiendo. para seguirla cuidar. Ahora me Seguirla tocaría, cuidando. a mí esa es la parte que Sí, ya la cuidaste. verás en la historia Ya que la cuidaste cuando no denunciaste las fatalidades a las que fuiste sometida, la estabas cuidando, en parte también a ella. es la única parte de la historia de mi vida que no logro contar sin lágrimas, porque es como revivir, de verla sufrir, a veces agonizando, sin saber qué hacer, ayudarla. Tu madre era muy joven. Era muy joven, sí, porque ahí, como digo en el libro, no quiero casarme a los 13 años, tener un hijo tras otro a los 16 y morirme a los 33. Es un decir a los 33, porque un cuerpo de 33 allá trabajando en el campo es a puro Es pulmón. productivo, pero hay un desgaste enorme. Claro. Destruye. Actualmente mi madre es cierto, está viejita, bastante está durando y sigue trabajando en lo mismo porque Sigue es lo trabajando. que sabe hacer, es lo que sabe hacer. ¿Vive sola, vive en pareja? No, vive sola. Ella después Vive que sola. se separó de mi padre nunca tuvo ¿Y pareja. cómo logró separarse de tu padre? Y estando en la capital, cerca de algunos familiares ya encontrados en la capital. La ayudaron Sí, a separarse. sí. Y no hubo ahí intentos de más violencia. Hubo, porque la familia se impuso bastante, habían vivido de ¿Vos lejos ya estabas ante acá, la no? situación. No, yo estaba allí también. Estaba allá. Estaba, sí. Lo Y- sintieron todos como una liberación de Sí, alguna como manera. una liberación. Y él siguió con mi madrastra, o sea, con la segunda esposa. Con la tercera ya se había separado Sí. hacía mucho tiempo. Mi madre siguió su vida, criando a mis hijos, a los hijos, a mis hermanos, digo. Y yo seguí en la capital porque ahí quise seguir estudiando, porque cosa que hice en el pueblo fue, sí, estudiar, porque mi padre, lo bueno que tenía era eso también, nos obligaba a ir a la escuela, Sí. pero... Vos era empezaste a más estudiar arquitectura, ¿no? Sí, en Angola sí. En Angola. Sí, en Angola sí. Traté Ya de hacer el trabajando Claro, por la en llegada las Naciones Unidas. con la llegada de las Naciones Unidas dejé los estudios porque Ajá. el trabajo era una semana en la mañana, Claro. una semana de noche. El trabajo lo podía hacer, pero los estudios no, solo tenía turno, si no tendría mucha falta, reprobaría por falta. Y lo fui estirando. Ante la falta de concurrir a los estudios, empecé a hacer varios cursos para seguir capacitándome. Angelina, denunciar, claro, en aquella situación, en aquel momento, bandos enfrentados, violencia, todo, además de que hubieras puesto en riesgo a tu madre y todo, además sería inviable hacer una denuncia en ese sentido. Sí. Nadie te daría ni bolilla, seguramente, ¿no? Las denuncias allí en los pueblos se hace a lo que viene a ser como alcaldías acá, que son los sobas, conocidos como sobas, que son gente mayor, referentes, que se les plantea el tema, pero él lo que hace es conciliar, que las cosas sigan, las familias sigan. Es muy difícil las separaciones allí, por eso Sí, claro. capaz que a veces son hasta que la muerte los separa,
y algunas viudas y viudos terminan su vida solos. Sí, no te quiero volver sobre el tema y que vuelvas a llorar, pero lo que pasa es que es muy clave eso que sentías en aquel momento cuando veías los castigos a tu madre. Es muy fuerte, lo tenés muy adentro, eso no se va. También eso te llevó me imagino la angustia, el dolor, no me la imagino, no me la puedo imaginar. La impotencia que tenías cuando veías esas situaciones sin poder hacer absolutamente nada. Decime, sin llorar, decime qué te pasaba adentro. Y pasaba muchas cosas, es como que de alguna forma yo reflejaba lo que iba a ser mi futuro, porque capaz que yo viviría la misma situación con mi marido, siendo golpeada, siendo castigada, tratar de corregir hasta el más mínimo error del por qué mi padre pegaba constantemente, entonces trataba de ver cuál era el error para que yo no lo pueda cometer. Pero en aquel momento no racionalizabas tanto. No, pero... No, yo quiero que vuelvas un poquito allá. Yo no me puedo poner en la piel de una niña que está viendo una violencia de esa. Pero es que es intransferible. Solo llorás. Es un dolor, una angustia, llorás. Solo llorás, no tenés otra cosa. Llanto de dolor, de tristeza, de que no puedes hacer nada. No puedes. Tratás, por favor, no le pegues más. Ya está, es suficiente. Ya voy a hacer todo lo que me diga. Voy a buscar agua al río. Voy a preparar la fuba. Pero pará. No me voy no me voy a equivocar con la comida, no me voy a pasar de la sal, voy a barrer el patio, la casa, voy a buscar comida. Te comprometes en mil y una cosas simplemente para ver si deje se detiene de golpear. Voy a ayudar más a mi mamá, porque además yo tenía esa sobrecarga. Estaba dispuesta a entregar todo, a comprometerte todo con tal de que pare. Claro, porque era la única hija mujer. Era la única hija mujer que tenía que atender esas cosas y hacer casi exactamente lo que hace mi madre, ir a buscar la leña, preparar la comida, mantener la casa limpia, ir a buscar agua al río. Y después de más grande, cuando ya empezaste a poder charlar con tu madre, ¿esos temas estaban en las conversaciones? No, yo nunca le dije nada a mi madre. ¿Y ella tampoco a ti? No. ¿No hablaron nunca de eso? No habló nunca. El tema de la violencia doméstica, de los golpes y eso, sí, llegamos a hablar un momento y como que mi madre le vino las lágrimas en los ojos de recordar aquello, claro, esa situación. Pero el resto nunca jamás. No, pero allí en aquellas situaciones, cuando se daba eso y tu padre no estaba porque salió a trabajar o algo, ¿era un tema tabú? No se habla. Imposible hablar. No se habla. Ni ella ni usted, nadie hablaba. Nadie le hablaba, nadie, salvo no, pero entre con ustedes, mis no digo tíos. con él, entre ustedes. No hablábamos. Mi madre a veces lo hablaba con sus hermanos, sus primos, la situación en la que vivía, que pensaba separarse. Y siempre le decían, mismo los propios familiares, en la provincia le decían que no, porque era su matrimonio, era su familia, que tenía que contener, que eso, que aquello. Lindo o sea, consejo. siempre trataban de encontrar una forma de que mi madre siguiera en esa relación matrimonial de sufrimiento, Tremendo. que en realidad, como no era la única pareja que vivía eso, no digo todas al 100% y era exactamente lo mismo. Separarse podía ser para la familia una condición social reprobable por el entorno. Sí, es mal visto Horrible. la familia que se separe en ese contexto. Increíble. Es como que no, salvo que sea viuda o viudo, ahí es como que lo toman de otra forma, pero como por separación es como que señalada y todo eso. Es una cultura muy, muy difícil, muy difícil. Angelina, tú transformaste todo ese dolor en fuerza también, en fortaleza. Tuviste la suerte de que una uruguaya de los cascos azules te abriera un poco la mente con respecto a la posibilidad de irte de Angola y de venirte al Uruguay. Sí, esa idea en realidad me la impuse cuando tenía 9 años. ¿Estabas decidida a irte de Angola? Sí, ahí estaba decidida a irme de Angola
cuando iba a la escuela, que me propuse a mí misma que algún día dejaría el país. ¿Y a dónde? No tenía destino, sin destino. Pero ahí ya tenías conciencia de que había un mundo más allá de Que Angola. había un mundo, claro, porque yo ya ahí ya tenía acceso a la televisión, por Claro. ejemplo, y tenía acceso a otra comunicación. Dentro de la capital la vida es totalmente diferente. Había Claro, ahí empezaste a ver que había un mundo. más mezcla de gente. Más ahí gente que llegaba del exterior. Claro, pude ver de cerca mi colono, que fue colonia portuguesa, ver gente blanca y eso, que era cuestión muy difícil allá en las provincias. Sí, sí. Y entonces, claro, fui cultivando esa idea, me propuse Desde a los 9 estudiar, años. a conseguir ¿Lo la hablaste con alguien documentación. todo ese periodo? No. Ni con no. tu madre, ni hermanos, No, nadie. no. Era una cosa... De hecho, yo ahí ya estaba separada de mi madre, vivía en una familia adoptiva, porque mi madre se había ido de la capital, se fue a una zona rural, mismo dentro de Luanda. Ajá. Viene a ser, por ejemplo, que es en la capital, mi madre se había mudado como ¿Pero para vos te quedaste Melilla. por decisión propia? Sí, ¿O se porque mudó tú- para allí porque en la capital no tenía dónde plantar. Pero tú te quedaste por decisión propia Por en la decisión capital. propia, Sí, no habla- fue ahí una sí le hablé ruptura con mi con tu madre. Ahí sí le hablé con mi madre y le di la excusa que quería seguir estudiando. Y ahí accedió. O sea que eso de emigrar lo tuviste de los 9 años, Sí, pero en secreto. en secreto. Sabía que tenía que trabajar, que tenía que terminar mis estudios para poder viajar. Era un con deseo dinero. que Sí, lo tenías por eso permanente. me puse esa meta y de a poquito lo fui logrando. Y lo fuiste logrando. Obviamente, no fue todo un mal, digo, voy a viajar y todo salió bien. Ahí ¿no? ya Hubo jugaba ahí ya complicaciones. jugaba solita por tu cuenta. Claro. Era tú Claro. y tu persona, tú sola. Y Jugando la un llegada- partido que no lo compartías con nadie, pero ya sabías el rumbo Claro, que el rumbo, querías. sí. Y ahí con la llegada de las Naciones Unidas fue la puerta abierta al mundo. Ahí ya tenía que ver dónde podría ir. Podría ser perfectamente cualquier otro lado de habla portuguesa, ¿no? Que es donde vamos más seguido, Brasil, Portugal. Podríamos ir, somos mucho de viajar a Canadá, Holanda, esos países también. Pero es como que algo no me llamaba, es como que no tenía atracción. Y ahí, claro, con la presencia del contingente uruguayo, que conocí varios uruguayos, gracias a Dios, que muchos de ellos al día de hoy tengo muy Tenés buen vínculo, charlamos y realmente cada tanto me hacen llegar sus mensajes de admiración. Pero tenías una sintonía justo con los uruguayos, tenías como un entendimiento, te caían bien. Me caían bien los uruguayos, sí, es cierto, así como los brasileros, como los españoles, y no digo los portugueses, no, también. Sí. Pero era como que se iba a Uruguay, un país que nunca había Nunca oído habías escuchado hablar, hablar. salvo con la presencia de las Naciones Unidas, era un país totalmente desconocido. Sí. Entonces cuando llegó esa oferta de venirme a Uruguay, como que ¿qué es ese país? ¿Dónde está? ¿Qué hablan? ¿Cómo fue? ¿La oferta cómo fue? Y la oferta fue, llegué un día hablando con una de las soldados, Cristina, después hablé con Diana, Amelia, que ya no está, no existe, falleció lamentablemente, ni bien llegué. Les planteé la idea de irme de Angola y ella, o sea, Cristina mismo me dijo, ¿y por qué no vas a Portugal? Digo, como que no sé, como que no me encuentro. No era el destino. No era el destino. No te atraía. No me atraía. Podía ser Que Brasil. no lo conocías, pero no te atraía. Sí, podía ser Brasil, porque yo tenía y tengo al día de hoy muchos amigos brasileños, militares, que podría ser. Me sentía más identificada con Brasil que Portugal, pero tampoco. Entonces Cristina mismo me dijo, ¿y por qué no venís a Uruguay? Y ahí fue la pregunta. ¿Y Uruguay es un Uruguay, país? ¿Qué como es que, Uruguay? ¿dónde está en el mapa? ¿Cómo es? Si hay guerra, qué cuestión, cómo se vive. Y bueno, ahí como que fui conociendo un poquito y ella me dijo, para viajar a Uruguay es sencillo. Puedes ir, yo te ofrezco mi casa, una familia, pero tienes que trabajar, obviamente, para ganar tu dinero y eso. Y claro, y ahí me puse la meta, que yo ya tenía un país donde ir, que tenía que trabajar, porque no iba a viajar con taperas en un avión, que tenía que venir legalmente. Y ahí me puse a trabajar sobre ese tema.
Documentación y documentación. pero fue más o menos sencillo. No, tampoco, porque yo no tenía, sí, no tenía el conocimiento de qué era lo que se necesitaba. Era un pasaporte, pero pensé que Bueno, era... pero tenías así el apoyo de los cascos. No, porque ahí los cascos azules Ya no estaban. No, estaban sí, pero no podían ayudarme a tramitar el pasaporte. No, pero a decirte que esto es lo que necesitas. Bueno, no importa. No, pero ahí yo fui averiguando. Fuiste averiguando. Fui averiguando, sabiendo dónde se tramitaba tal cosa y tal eso, para viajar, qué es lo que se necesita, pasaporte, dónde se tramita, y ahí ¿Y sucesivamente habías fui juntado haciendo. el dinero? Sí, yo fui muy Ahorraste. independiente muy temprano. Claro, claro. Independiente muy temprano. Yo a los casi 17 años ya era independiente. Ya trabajaba y ya podía autosustentarme. ¿Trabajaste como moza, como Sí, camarera? primero en una empresa de portuguesa como secretaria haciendo una suplencia. Después sí a las Naciones Unidas como moza. Después, para juntar dinero, fui agarrando limpiezas dentro de las Limpiezas. Naciones Unidas para juntar dinero para pagar el alquiler de mi casa. ¿Trabajabas donde bebía. mucho? Sí, donde bebía y cuidaba a mi hermano, sustentaba a mi hermano y daba dinero a mi mamá. Y juntaba para mi viaje. Ahí tenías 18, 19, 20 Sí, años. sí, Antes de venirte. antes de venirme. O sea, yo pasé por todo. Ahorraste. Fui ahorrando, que me dio para sustentar mi viaje. Claro que eso de nunca me enseñaran a darme cosas. Siempre Sí. me enseñaran a que hay que trabajar para lograrlo. Sí, sí. Entonces, Sí, tengo sí. esa Te mentalidad. enseñaron de una manera medio Claro, es la grotesca, mejor enseñanza, porque si no sos independiente, sos No, pero te enseñaron de dependiente. una manera un poco dura. Bueno, pero era la única A los forma. golpes. Aprendí. Mira que si no hubiera sido todas por aquellas eso. heridas que hoy todavía te hacen lagrimear, especialmente cuando hablas de tu madre. ¿Cómo las sobrellevas hoy? Las plasmaste en un libro que eso, volcarlo ya es... me lo saco, ¿no? De encima, Lo sí. saco. Compartirlo es un poco aliviarse. Compartir el dolor es repartirlo, pero la herida es tuya, la tenés. ¿Cómo gestionás toda esa historia? ¿La tenés presente siempre o fue quedando allá lejos? No, yo hasta que no llegó el momento del libro no lo tenía, no lo traía, porque mi meta era ser feliz, seguir mi vida. Yo ya acá tenía acceso a mucha información, que si me enfermaba, por ejemplo, iría al médico, no tendría que agarrar, que un adulto venga con una navaja y me haga tajitos para sanarme. Eso pasaba Sí. en Angola. Exacto. Y que si sufría una cuestión de violencia podía hacer denuncia, por ejemplo. Si sufría un intento de violación podrías denunciar y todo eso. Tenías protección. Acá ya me sentía Te sentías protegida, más segura. me sentía amparada, mismo por la situación en sí del país, cosa que no pudo suceder allá. No. Pero yo no lo vivía todo el tiempo esa situación, trataba de guardarlo en mi subconsciente, que estuviera ahí. Pero compararías permanentemente lo que se vivía acá con aquello. No, pero solo para mejorar. No, ya sé, pero dirías esto y esto y esto. Y acordándote de lo que pasaba en Angola, te sorprendería, me imagino, al principio. Sí, es la realidad de cada país. ¿Qué seguridad, ¿no? qué garantías tengo? ¿Te sentiste bien, quiero decir? Lo- En Uruguay, ¿te sentiste cuidada? ¿Te Sí. sentiste bien? Lo único que tuve certeza de que no iba a volver a vivir la misma situación. Claro, no. Y teniendo eso presente, ya es cuestión de... Empieza a quedar más allá. Sí, va quedando, hasta que surgió la idea del libro, que tampoco fue mi idea. No. Por mí la hubiera... Fue una casuística también. La hubiera dejado ahí en el limbo. Y claro, de alguna forma agradezco también esa iniciativa, porque hizo reflotar una realidad que no la viví yo sola, viviera mucha gente. Mucha gente, y claro. al día de hoy hay gente que vive situaciones peor Peor. que esta. El tema es tener el coraje de comentarlo después. Sí, por supuesto, abrirse y tener el coraje, pero lo podés comentar una vez que saliste, si no estás inmerso en ese tema. Una vez que saliste, estás en Uruguay
encontraste trabajando a un político uruguayo, Alem García, del Movimiento Nacional de Rocha, charló contigo, le contaste su historia y te dijo, eso hay que publicarlo. Sí. Hay que escribir un libro. Fue la primera persona que se interesó en saber, primero, cómo había sido el tema de las misiones, porque cuando él fue legislador integraba la Comisión de Asuntos Internacionales, creo, de la Defensa. Sí. Y a preguntar eso fue profundizando, si era de la capital, de dónde venía, cómo era mi familia, cómo fue vivir la guerra. Y de a poquito fue como sacando bien de abogado pícaro, político pícaro, por decirlo de alguna forma. No digo político pícaro, porque el político pícaro no es, pero conocía, abogado pícaro sí. Por eso, pero conocía todas las leyes, normas, vericuetos. Ahí le fui se sabía mover. Y sin profundizar tanto, él me dice, esa historia está para un libro. Y lo miré como con desconfianza. Digo, un libro, como que yo quiero hacer una novela. Quiero hacer novelas brasileras, Chica da Silva, quiero hacer una película, lo que fuera. Quería ser actriz. Actriz, exactamente. Quería ser actriz de telenovela porque había una novela que te apasionaba. Eso, exactamente. Brasileña. Sí, Chica da Silva. Chica da Silva. Me encanta esa novela, me encanta la actriz en sí. Es como que me inspira. Más allá de esa realidad, porque prácticamente las películas, muchas son hechas a través de historias reales, verídicas, Sí. Pero era como que quería hacer una película, no un libro. Y como que me empezó a dar dolor de cabeza, ¿cómo voy a escribir un libro si apenas hablo el español? Como que era un desafío. Y él me dice que no, que me quedara tranquila, que él se iba a encargar de encontrar una editorial que le interesara la historia. Y bueno, ahí terminamos con la editorial Planeta. ¿Lloraste mucho mientras escribías esas páginas? No. Porque para escribir esas páginas hay que... La que lloró fue Andrea Blanqué. Andrea Blanqué. Porque colaboró en la... Sí, fue la... Pero para escribir esas páginas hay que remover todo aquello. Sí, yo le di mucho trabajo a Andrea porque la medida que yo iba narrando, ella, o sea, lo tenía grabado y después lo tenía que armar. Entonces iba narrando y me iba acordando, iba más a la profundidad. Iba para atrás, para adelante. Para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Realmente, y después hubo que hacer correcciones, que es lo normal en un libro. No esperé que iba a tener tanto éxito el libro realmente. Es una historia al día de hoy que impacta mucho. Lo siguen pidiendo el libro y la editorial no sé si lo tiene. Y sabes, Angelina, que yo digo que fue todo aquello, no fue en vano, no es atribuirle méritos a todo aquello, pero lograste de una situación desastrosa, de condiciones las peores, lograste salir, y no solo salir, sino empezar a ayudar, porque con el libro también empezás a ayudar. Primero te ayudás a ti porque es como soltar, ¿no? Y ponerlo. Esto es mi vida. Pero además empezaste a trabajar por los demás. Todo aquello te generó una empatía con cualquiera que sufra. Yo no sé explicar esa parte de mi persona. No, pero obviamente que te generó una rebeldía que te impide ver injusticias. Porque las sufriste, porque las padeciste. Las injusticias, sí. Claro. Y más en un país como este. Yo sufro mucho cuando voy a los barrios, cuando comparto momentos, no voy seguido ahora por el tema de mi trabajo, de mis negocios, o sea, de mi emprendimiento, pero me parte el alma realmente. Y digo, y eso, estamos acá todos, ¿no? Por ahí la cuestión de la pobreza es muy difícil de golpe erradicarla, ¿no? Hagamos algo, yo doy mi granito de arena, lo hago con mi esfuerzo y nada más que mi esfuerzo. Tengo donaciones, sí, por ejemplo, ahora para el Día del Niño. Hiciste una fundación que se llama Angelina Bunge, pero además también trabajaste con Avanzar, ¿no? Sí, Avanza, sí. Avanza. Sí. Con Avanza y además sos una activista por la justicia, digamos. Y además ves injusticias de carácter racial. Las seguís viendo.
Sí, o sea, esa parte de lo racial realmente es como que, yo digo, no sé si algún momento sufrí racismo, acá. Acá. Sí, no sé si algún momento la sufrí. No, Si no fuiste consciente. No fui consciente, ¿por qué? Porque yo sé de dónde vengo. Yo vengo de África. Yo nací en una familia, como se dice, campesina, camponesa, decimos nosotros. No, no es de raza blanca. Yo soy pura. A veces digo, causando un poco de humor, yo soy de raza pura, ¿no? De pedigree, por decirlo de esa forma, ¿no? Perfecto. Entonces, yo digo, hasta que no se descubra la ciencia, descubra exactamente el origen de la humanidad. Actualmente el origen de la humanidad viene de África. Yo estoy orgullosa de mis raíces, en primer lugar. Estoy orgullosa de mi color divino, que no sufre transformaciones por cambio de clima en absoluto. También me oscurezco más en el verano, si voy a la playa obviamente me quemo, pero vuelvo a mi color normal, reivindico mi color. Es cierto que, si ves, he pasado, lo que cambia sí son mis peinados. Pero ¿por qué nada decís, más. no sé si sufrí discriminación? No sufriste. Porque no la viví, porque nunca me sentí rechazada. ¿No te pasó, no te sentiste porque quizás fue tan duro todo lo que viviste que cualquier discriminación tonta de algún imbécil te pasa desapercibido? Sí, es tan poca cosa frente a lo que sufriste. Por ignorancia, la gente rechaza a los demás por ignorancia o simplemente No, pero digo, vos no la sentiste. No la sentí. Y si la sentiste porque no te importó, porque te sentís orgullosa y porque estás segura de ti misma. Claro, porque somos todos iguales ante la ley. Exacto. Somos todos igual, tú sos blanco, yo soy negra. Más o menos. Pero si nos cortamos, capaz que yo tengo sangre azul y tú tenés sangre roja, sangre común. O verde. O verde, no se sabe. Tú necesitas broncearte para tener un color más tostadito en el verano. Yo no preciso eso. No es ni un tema para mí, la verdad, claro. El color de la piel. Sí, pero la gente es tan ignorante que llega a ese punto. Voy a seguir, no, porque me están diciendo que tengo que terminar, no voy a terminar, voy a seguir. A ese punto que por ser negro, negra, no sé, como que tiene una limitación. Yo, mientras dependa de mí, yo no tengo límite para seguir haciendo lo que yo quiero hacer, porque dependo de mí. Pero no tenés límite, pero tampoco te ponen límites acá, ¿o sí te ponen límites? No, nadie me pone límite. No, pero te ponen límite a alguien, a la comunidad afro, digamos. ¿Hay límites? ¿Hay discriminación en el Uruguay? No sé. ¿No sabes? No. ¿No te vinculás tú con las organizaciones afro, no? No estoy vinculada. En principio sí, no estuve vinculada, sí, pero necesité, por el tema de documentación de acá, en aquel momento era más difícil cuando yo llegué, claro, que ahora, que sí fui cuando estuvo el mundo afro ahí, donde está el Funfun sí, ahora. Sí. ¿Cómo hago para conseguir la documentación? Fui 2 o 3 ocasiones y como no obtuve respuesta ninguna y tuve que moverlo por mi cuenta, entonces ahí me di cuenta que si las cosas no las hago yo, nadie las va a hacer por mí. Nadie las va a hacer. Me parece fantástico. A veces la gente necesita organizarse. Si se siente discriminada, no es tu caso, no te sentiste discriminada, no tuviste discriminación. Hay que estar muy seguro de uno mismo para caminar por la vida orgullosa, con lo que es, como es. Tengo este color y vos tenés ese y vos tenés el otro, y ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Yo sé quién soy y de dónde vengo. Exacto. Me parece fantástico. Eso te dio la fuerza para hacer la fundación, te dio la fuerza para también con Avanza, te dio la fuerza para hacer política, te vinculaste a la política también a través de ALEM, por el lado de Sartori, de la lista de Sartori. Sí, yo ingresé. Fuiste suplenta y entraste a la Cámara de Diputados. Es cierto. ¿Qué significó aquello? Entrar de Angola, de aquella realidad, de aquellas situaciones extremas, ser diputada nacional de un país extranjero y entrar a la Cámara, y acá estoy yo. Fue difícil, fue muy difícil porque la Cámara
ambas cámaras, pero la de diputados, yo creo que ahí en ese lugar es como que impone la responsabilidad. Y para mí se me mezclaron muchas Aunque cosas. esté lleno de irresponsables, pero impone responsabilidad. Sí, no. Es como que sentí muchas cosas ahí Claro. en ese momento. Porque yo había dicho, cuando estaba en limpieza, todavía trabajo en limpieza acá en Uruguay, que salí con mis hijos y les dije en algún momento que algún día ingresaría a trabajar allí. Podría ser por cualquier cosa. Sí, le dije a mis hijos. Un día voy a estar ahí. Sí, un día voy a ingresar a trabajar en ese edificio. Que ellos me dijeron, ¿qué es eso? Digo, ¿qué es ese edificio? Digo, es el Palacio Legislativo, le digo. Ahí es donde se discuten las leyes, ahí es donde están los legisladores. Les expliqué. Y dice, ¿qué vas a hacer ahí entonces? Digo, no sé, voy a servir café, voy a lavar piso, voy a ser portera, le dije. Algo voy a hacer ahí. Es un edificio importante. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Y pasó años. Cuando se dio, claro, como que ellos mismos me hicieran el acuerdo. Mamá, ¿te acordás que una vez nos dijiste que algún día vas a trabajar en ese edificio? Pero no de lo que tú dijiste. Pero además de sentir así medio impresionada por lo que impone, también te tenés que haber sentido orgullosa Sí. por estar allí en un lugar tan emblemático y tan significativo y tan importante como es el Palacio Legislativo. Orgullosa, sí. No limpiando ni sirviendo café, tomando decisiones. Bueno, fueran pocas. La única decisión ahí que tomé, bueno, en realidad... lo que sea, una. Yo no tomé ninguna ahí. Fue una, porque se estaba discutiendo el tema del fondo COVID en ese momento, y la única decisión que yo tomé, más allá de votarlo, sí que era necesario, fue donar el sueldo al 100%. Digo, eso va para el fondo COVID. Lo que yo necesitaba era sentir eso que estoy sintiendo ahora, y lo logré. Totalmente. Ojalá pueda volver a ingresar y pueda discutir algún otro tema, pero en ese momento es eso. No era el dinero lo que te No, movilizaba. para mí no fue el dinero. No era el dinero. No, o sea... Siempre te quedó eso de ayudar. La política, por más que yo siga ahora, y si algún día la población me da su voto y vuelva a ingresar, yo ya soy totalmente independiente económicamente, tengo mis proyectos personales. Ahora me contás para redondear, Sí. pero termina con esto. Y si yo ingreso pensando en el sueldo de la política, claro que es un trabajo, ¿no? Pero voy a representar quien me votó. Yo tengo una fundación de ayuda social, que no tengo aportes económicos de nada. Puedo ayudar a más gente. Puede ser mucho más fácil para mí, en vez de sacar de lo que tengo económicamente. Por ejemplo, ahora no lo estoy haciendo, ir a macromercado, por ejemplo, a hacer surtido y armar canastas. De armar canasta. Para hacerlo llegar a gente más vulnerable, ¿no? Lo quiero hacer con vocación de servicio porque fue así que me enseñó mi maestro. La política... ¿Tu maestro? Sí. ¿Quién el que es tu me maestro? inculcó en la política, Alem García. Alem lo consideras tu maestro. Mi maestro, sí, Tu mentor. políticamente, mi mentor político. Él siempre me dijo que la política es un acto social que se hace con vocación de servicio. Entonces, y esas palabras siempre me quedaron. Y como ya sé que para obtener algo hay que pescar, no esperar que te lo den, o sea, sigo en ese rumbo. No es para enriquecerme ni favorecer mi vida, porque de hecho yo dependo de mí para vivir actualmente. Sí. Entonces, Sí, como que no es quiero hacer política por trabajo, ni por para ganar ocupar plata. sillón, ni mucho menos. No, sino para servir públicamente. para realmente servir. Para hacer servicio público. Exactamente, porque ahora nos rasgamos la vestidura, que tema de la primera infancia, está bien, el tema pobreza, nos rasgamos todo, pero ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? ¿Le contaste tu historia a tus hijos? Sí, antes de salir a los medios, sí. Sí, le contaste. Les hice ¿Qué edad tenían tus hijos cuando les contaste? Mis hijos eran menores de edad.
Pero ya entendían. Sí, ya entendían todo, ya todo. entendían. ¿Y qué reacción tuvieron? Y los yo chicos? les hablé la parte más difícil, nada más. El resto no. Bueno, la parte la más parte sí, la parte difícil esa de violación y eso les Eso adelanté. les contaste. Les conté. Claro, Que lo iba que a les salir podía en los parecer más medios, impactante. claro que seguramente. Los golpes a tu madre. Todo eso. Exacto. Tampoco iba a decir, no me pregunten tal cuestión. No. O sea, Sí, pero que ellos no se enteraran por comentarios o claro, por un ni libro. por los medios. Pero y hasta ahí no se los habías contado. No, No se lo ibas a contar. Si no había libro, no se lo ibas a contar. No. no tiene necesidad de cargar las mismas cadenas Pero ellos no la con ellos. Pero ellos no la cargarían. No, pero le podía crear un resentimiento. Sí, puede ser. Hay que preservar la salud Eso es una mental. buena versión, los cuidaste. Porque son diferentes. Los cuidaste. Yo lo miro de una forma, ellos lo podían mirar de otra forma. Totalmente, sí. Entonces, los cuidados de la salud mental empieza por uno mismo, por sus hijos. Cuidarle de ciertas cosas. Sabiendo que a vos no te cuidaron nada. Claro. Pero no lo puedo repetir yo con ellos. No. Sería, Pero vos aprendiste mucho. claro, pero ahí sería en la misma cadena hacerle cargar. Es como, porque al día de hoy yo digo, en Angola, en el sur de Angola salieron esclavos que sirvieran el mundo. Me vengo cargando con las cadenas de los esclavos, que el libro de historia de Angola también está encadenado de piernas, brazos, a veces hasta el cuello. Como que yo cargara ese resentimiento porque son angolanos, pudo haber estado algún familiar mío ahí, ¿no? Y al día de hoy inculcando que conozcan la historia es una cosa. Y ahora, cuando les contaste antes de salir el libro, ¿cómo fue su reacción? Me miraron y me iba ahí como un lagrimioso, pero después le dije, mira que no les comenté para que estén llorando, ni mucho menos que sienta que su madre es una víctima. Verán que yo estoy bien, yo soy feliz, me estoy riendo, no vivo en un rincón escondida con tristeza permanente. Ni siento vergüenza. Ni siento vergüenza. Siento orgullo. Siento orgullo de mis logros como persona sentimentalmente. Totalmente. Y es lo que yo quiero que ustedes sientan. No quiero que carguen esa mochila con ustedes. No les pertenece. Y bueno, y así fue. Tanto que es así que el chico cuando iba a primaria era el promotor del libro. Cualquier actividad en la escuela relacionado a tal cosa, viene mi mamá. Podemos llamar a mi mamá y ahí sucesivamente. Quería que compartas Sí. la historia. Sí. Tenés un don que es muy importante, de vocación de servicio público. Gracias. De ayudar a los demás. Y eso te viene de aquello, de haber sufrido todas las carencias, los abusos, los golpes. No podés. Hay mucha gente ahí adentro, en el Parlamento me refiero, y en la toma de decisiones, que no tienen la menor idea de qué están hablando cuando hablan de cosas que le pasaron a otros. Todos hablamos a veces, Sí. pero ellos toman decisiones, yo no. Nadie como tú puede saber lo que puede estar sintiendo alguien que está en una situación como la que puedes haber estado tú, o parecida, como la que puedes haber tú. Definitivamente no, porque todo aquello es irrepetible. Pero eso te da tenés como un halo así de que podés hacer mucho bien. Y lo estás haciendo, porque estás ayudando a muchísima gente. Lo estás haciendo, transformaste el dolor en fuerza para ayudar a los demás. Que es tremendo, porque también te podías haber deshecho. Es cierto. También te puedes haber destruido. Ese sería el camino más fácil. Y sacaste fuerza que la tenés. Y hoy estás ayudando a mucha gente. Y compartiendo tu historia, ayudás a gente. Ayudás, ¿sabes a quién? A los que nos quejamos a veces por estupideces. Nos vamos a seguir quejando, pero a veces hay que tomar conciencia que hay cosas que son, y la gente la supera y sigue adelante y tiene la fuerza todavía. Un cuñado mío fallecido ya, Oreja, Alejandro, lo extraño horrible, pero siempre decía, hacer el bien es adictivo. No debe haber cosa más gratificante que poder ayudar a alguien, y te debe pasar eso a ti. Sí, a mí
me pasa eso y es como que me da como es un antídoto de energía. Me cuesta la palabra. Un suplemento de energía. Un suplemento el antídoto ahí es lo que de, anula. de energía, ¿no? Un Es suplemento como de que energía, un antídoto contra toda la historia que te podías deprimir, me da, bajonear, lamentar, victimizarte. No. No. Nada de eso. No, victimizarme no. Nada. No. Te da No, porque si no, no me permite levantar la cabeza. La sobredosis de energía que necesitas para fuerza. Y mira que ayudar. no es que no me derrumbe cada tanto, es como ser humano, como que... Bueno, pero eso... como que... Eso es propio. Tampoco soy pero roca volvés a 100%. levantar. Cambiás pero la piel. me levanto. Sí. Cambiás la piel. Sí. Resucitás y volvés a la cancha. Es una así. y otra vez. Es como corresponde. Como corresponde. No puedo pasar por esa vida amargada o triste o sin hacer nada y sintiéndome víctima de la circunstancia de la que me tocó vivir. ¿Quién tiene la culpa? Pero además pasó. Ya fue, no lo voy a remediar, no lo voy a resolver, no me va a devolver la infancia que perdí tampoco. No. No. Y además, horrible, pero te transformó en una extraordinaria persona. Gracias. Te transformaste. No te transformó. Tú te volviste una extraordinaria persona. Gracias. Muchísimas gracias por venir. La verdad que fue un honor para mí. Es un honor. Muchas gracias, de haber Fernando. estado charlando contigo. Gracias. Y seguí adelante, no bajes los brazos nunca. Y esta señal de televisión y este canal de streaming, para ti, todo el apoyo del mundo en cualquier campaña, no política, cualquier campaña de ayuda social. Muchas gracias. Para tu fundación o para lo que sea, estamos completamente a las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. De corazón, gracias. Gracias a ti, un abrazo.